Muy buenas noches, bienvenidos a este especial de France 24 con motivo de la octava cumbre de las Américas que tiene lugar en la ciudad de Lima, la capital de Perú, una cumbre continental que tiene como particularidad la ausencia de varios mandatarios de la región y que tendrá como tema central la lucha contra la corrupción en los países del continente americano y también el impulso del posicionamiento económico de la región de América Latina a nivel internacional. Natalia Cabrera, la enviada especial de France 24 en la ciudad de Lima, tiene más detalles sobre lo que está aconteciendo en este momento. Vamos a conectarnos de inmediato con la capital peruana. Natalia, muy buenas noches. Y hace pocos minutos comenzó el acto de inauguración de esta cumbre. ¿Cómo avanza? Denos detalles al respecto. Santiago, buenas noches. Me encuentro también con nuestro corresponsal permanente en Lima, Francisco Zacarías. Estamos aquí en la sede de prensa de la Cumbre de las Américas, la octava Cumbre de las Américas. En este momento terminaron de ingresar los mandatarios y las delegaciones de los internacionales que están presentes aquí para la octava Cumbre de las Américas. Vimos imágenes del Gran Teatro Nacional desde donde el presidente peruano estaba esperando a cada uno de los mandatarios y jefes de Estado y de Gobierno que llegaron a Lima para participar en esta cumbre. Sí, justamente ha habido gran expectativa de la población. A pesar que hay un férreo control policial en Lima, muchas calles han sido cerradas y el tránsito está restringido en algunas zonas. Uno de los más curiosos expectativas ha sido la llegada, entre otros, del presidente Evo Morales, así como del presidente de Chile, Sebastián Piñera. Bueno, así es, entonces estamos atentos a que empiece oficialmente con el discurso inaugural el acto. El día de mañana es la gran plenaria en la que los jefes de Estado tienen 6 minutos de intervención, van a discutir. El lema de esta cumbre es la corrupción, la gobernabilidad democrática para la corrupción. Este es un tema bastante controvertido en América Latina porque, como sabemos, son varios los mandatarios que están salpicados por escándalos de corrupción. Entonces realmente hay mucha expectativa porque ¿qué puede incluir esta declaración final que realmente se vaya a ver reflejado en los gobiernos de América Latina o en los planes a futuro para controlar este tipo de problemática que afecta a toda la población latinoamericana. Realmente viendo las declaraciones finales históricas de estas cumbres, muchas veces se quedan sencillamente en palabras y no hay actos concretos para que sean tangibles para los gobiernos y para la gente. Por ejemplo, ver qué pasa realmente y que se tomen medidas conjuntas como tal, como se promete muchas veces en este tipo de cumbres. Sí, Natalia, Zacarías, muchas gracias por esta introducción y este contexto sobre lo que está aconteciendo en este momento en la ciudad de Lima, la capital de Perú, en donde está comenzando ya oficialmente la octava cumbre de las Américas. Voy a pasar a presentarles a nuestros invitados en el estudio con los que vamos a analizar algunos de los temas que hay sobre la agenda. Está con nosotros Fabio Sánchez, director de investigación de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda de la ciudad de Bogotá, en Colombia, y también está con nosotros Víctor Mijares, profesor de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, también en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Uno de los temas que llama la atención de esta cumbre, ya lo decía nuestra enviada especial y lo decíamos al inicio de este programa, es la ausencia de varios jefes de Estado. Por diferentes motivos no han podido asistir a la cumbre. La pregunta que les hago es, ¿le quita esto peso a la credibilidad que tiene que tener este encuentro continental? ¿Quién quiere comenzar abriendo el debate? Por acá, Fabio. Bueno, muchas gracias por la invitación y sin lugar a dudas siempre la ausencia de mandatarios representativos pues van a generar una debilidad en el encuentro. No es nueva la ausencia, en las cumbres pasadas ya habíamos visto que por X o Y razón faltan algunos mandatarios. No es un asunto menor la tensión que está viviendo Estados Unidos con el asunto de Siria en este momento, los problemas internos en Venezuela y la estrategia del presidente Maduro de no asistir, salvaguardando un poco también, ¿no?, su imagen frente a unas críticas muy concretas que se han hecho en el Foro Interamericano y en el seno de la OEA, y pues también de alguna manera
nos enseña que en estos encuentros no siempre todos los presidentes van a asistir, y yo creo que es una idea equívoca de la opinión pública pensar que todos los mandatarios van a asistir a estas cumbres cuando hay agendas internas que se lo impiden en ocasiones. Sí, han dicho en muchos medios de comunicación que el hecho que no asista el presidente Donald Trump es una clara muestra de esa distancia que está marcando la administración Trump en Estados Unidos con la región de América Latina, pero se entiende que el tema sirio no es para restarle importancia lo que está viviendo allí, pero también llama mucho la atención que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Víctor, no está asistiendo a la cumbre porque los países que están asistiendo a la cumbre le dijeron no venga, no se presente acá, principalmente el país anfitrión. ¿Cómo toma eso la comunidad de América Latina, rechazar a un país que hace parte de la zona? Bueno, es básicamente el instrumento que ha tenido la comunidad interamericana para castigar de algún modo al gobierno venezolano y particularmente Nicolás Maduro, tratándolo de excluir de este tipo de foros que son tan importantes, que tienen una repercusión significativa en materia de opinión pública, en materia de relaciones diplomáticas, pero particularmente yo diría que aquí hay un debate de fondo que hay que dar y tiene que ver con el hecho de si realmente es un castigo o es un premio para Maduro estar desinvitado de este tipo de eventos. ¿Por qué lo digo? Y creo que es un debate importante que hay que dar, no porque yo tenga las respuestas, sino porque efectivamente la autocratización del régimen venezolano lo está llevando hasta un punto en el cual, en primer lugar, queda claro y queda evidencia de que América Latina en general ha tenido poca capacidad de realmente castigar a el régimen venezolano por su autocratización. En segundo lugar, aunque ha generado obviamente una masa crítica importante y un importante ímpetu diplomático, el Grupo de Lima no ha logrado conseguir los votos y el apoyo necesario para que efectivamente haya una aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela. Y desde otro punto de vista, también en tercer lugar, yo quisiera destacar el hecho de que la economía venezolana, una economía que como todos sabemos es altamente dependiente de la renta petrolera, no depende en buena medida de sus relaciones con América Latina. Y esa falta de interdependencia hace que América Latina efectivamente frente a Venezuela se sienta bastante impotente. Venezuela ha generado entonces nuevos lazos, sobre todo con grandes potencias tipo Rusia, China, pero está cada vez más lejos, más fuera del alcance de cualquier tipo de castigo, y por eso esto, que tiene un impacto simbólico, ha sido tomado con tanta seriedad por parte del Grupo de Lima en esta cumbre. Pues vamos a regresar precisamente a Lima, la capital de Perú. Allí está Natalia Cabrera y Francisco Zacarías, nuestra enviada especial y nuestro corresponsal permanente en esa ciudad, quienes han estado también en los días previos de la inauguración que está ocurriendo en este momento. En esos días previos hubo varias reuniones de empresarios, de mujeres líderes, de mujeres empresarias de pueblos autóctonos y también reuniones bilaterales de algunos mandatarios, cancilleres, delegados de diferentes gobiernos de la región. Y tanto Natalia como Francisco han podido hablar con algunos de estos personajes que están reunidos allí en Lima. Natalia, Francisco, ¿con quiénes hablaron y de qué temas hablaron y qué les dijeron? Bueno, son varios los organismos multilaterales que participan en esta Cumbre de las Américas, no solo son las delegaciones de los presidentes y los jefes de Estado del hemisferio, sino que también participan, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Banco Interamericano del Desarrollo, por supuesto la OEA, también hay activistas como Human Rights Watch, hay muchas entidades que están aquí en Lima para hablar precisamente con los líderes internacionales y pedirles que incluyan en esta declaración final varias temáticas que son, digamos, problemáticas en el continente. Por ejemplo, como comenté, está aquí la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ella se llama Margaret McCauley, tuvimos la oportunidad de hablar con ella esta mañana, nos habló específicamente sobre el problema de los asesinatos a líderes sociales en Colombia, esto como una amenaza al proceso de paz. Escuchemos lo que nos dijo sobre la protección que debería darle el gobierno colombiano y el Estado colombiano a los líderes sociales, y más adelante también en France 24 van a poder ver la entrevista completa, pero por ahora veamos un extracto. Bueno, es un tema de preocupación para nosotros porque es muy importante que algo se haga con éxito para protegerlos si se quiere que el proceso de paz sea exitoso.
Y en todas las instancias, cuando los defensores de derechos humanos son atacados, amenazados o incluso asesinados, eso lo que hace es retrocedernos y no nos avanza en cuanto a la protección de derechos humanos, porque los defensores deben ser bienvenidos y protegidos por el Estado, porque ellos ayudan a asegurar que los estándares de derechos humanos que pertenecen al sistema interamericano sean reconocidos y conocidos por los ciudadanos. Bueno, también aquí en Lima tuvimos la oportunidad de hablar con algunos presidentes y jefes de Estado y también cancilleres y otro tipo de personalidades que se encuentran aquí. El tema de la corrupción, como comentábamos, que es uno de los más importantes, sobre esto nos habló el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. Sí, Francisco, Natalia, ¿qué dijo? Justamente la corrupción es un tema que preocupa en Latinoamérica. Son más de 10 gobiernos que han sido afectados precisamente por el escándalo de Odebrecht. En Perú son 4 expresidentes que están bajo investigación, y precisamente este país que es sede de la 8ª Cumbre de las Américas, que tiene el tema de gobernabilidad frente a la lucha contra la corrupción, existen más de 27.000 funcionarios acusados con procesos no claros que están siendo investigados, y justamente el presidente de Costa Rica, al llegar acá a Perú, Luis Guillermo Solís, mencionó que para combatir este flagelo se necesita la participación de todos los gobiernos, y más allá de gestionar leyes en los congresos se requiere la participación conjunta del Estado, de las autoridades, los ciudadanos y también las empresas privadas, a armar una sinergia que ponga freno a este flagelo. Escuchemos lo que nos dijo. En materia de combate a la corrupción y particularmente la necesidad de construir una cultura de transparencia, que es al final de cuentas lo único que va a permitir que la corrupción se abata, ¿verdad? No es suficiente la ley, no es suficiente los controles institucionales de la Administración de Justicia, que son muy importantes, pero si lo público y lo privado no se dan la mano, no encontramos en una nueva sociedad en donde priva el bien común y no el espíritu de lucro como único objetivo principal, la corrupción va a ser muy difícil de combatir. Así es que bueno, estaremos participando con mucho entusiasmo en la cumbre. Y bueno, el presidente Donald Trump, como sabemos, no asistió a la Cumbre de las Américas, pero en su nombre vino el vicepresidente Mike Pence y también su hija Ivanka Trump. Ella participó en la cumbre empresarial que se estuvo desarrollando del lunes al miércoles. Previo a esta Cumbre de las Américas, a partir de hoy se reúnen los presidentes. Y en representación del gobierno estadounidense también vino la portavoz del Departamento de Estado, ella se llama Lidia Barraza. Con ella tuvimos la oportunidad de hablar de las preocupaciones de Estados Unidos y los temas que siguen en la agenda, a pesar de que el presidente Donald Trump no haya venido. Pudimos conversar con ella sobre la situación en Venezuela, sobre Colombia también. Esta entrevista la vamos a transmitir también en France 24, es en nuestro programa La Entrevista, pero por ahora veamos un adelanto de lo que nos dijo sobre la preocupación de Estados Unidos sobre las elecciones presidenciales que se celebran en mayo y sobre la posición que tendrán sobre estos resultados. En una democracia, los ciudadanos tienen que votar para definir su futuro. Si es que todos los ciudadanos no se les da la oportunidad de votar, si es que los candidatos no se pueden presentar para estar ahí para las elecciones, entonces es imposible de que hayan elecciones libres y justas. Si no hay monitores internacionales independientes, es imposible de que se lleven a cabo elecciones libres y justas. En los Estados Unidos, junto a todos los otros países de la región, junto al Grupo de Lima, que lo ha dicho de una forma muy clara, rechazamos cualquier intento de llevar a cabo elecciones que no van a ser ni libres ni justas. Es una pérdida de tiempo y además son pasos atrás otra vez en cuanto a la democracia definida por la Constitución venezolana. Listo, Natalia, ya va quedando todo listo para el inicio de esta cumbre, y los presidentes de Latinoamérica van a tener que trabajar y asumir compromisos que sean realmente serios y formen sinergias entre ellos mismos y también en las empresas privadas y la población. Pues sí, estaremos atentos a ver si efectivamente esta declaración incluye medidas concretas y si estas se materializan o no. La declaración final del día de mañana, después de las intervenciones de todos los jefes de Estado que sí vinieron, que aunque son pocos, porque recordemos está la ausencia del presidente Donald Trump, la ausencia del presidente Nicolás Maduro, que no fue invitado,
y también a esta se suma la del presidente de Cuba, Raúl Castro, el presidente de Ecuador, que se tuvo que retirar debido a la crisis por el secuestro y la muerte de los 3 periodistas del diario El Comercio de Ecuador. Entonces vamos a ver, pues solo el tiempo va a decir si realmente la declaración final de esta cumbre va a tener alguna medida concreta y si se quedará solamente en palabras, como hemos dicho. Vamos a estar aquí desde Lima el día de mañana en el día final de la cumbre, llevándoles a todos la información. Gracias, Natalia. Gracias, Francisco. Las imágenes que ven en este momento en sus pantallas son imágenes que llegan en vivo desde Lima de la llegada de los mandatarios a esta inauguración. Veíamos hace unos minutos al presidente de Argentina, Mauricio Macri, llegando allí a este centro donde se está realizando la cumbre. Vuelvo con mis invitados en el estudio y quiero que retomemos el tema central de la cumbre de las Américas, que es la corrupción. Y le pregunto a mis invitados aquí en el estudio, ¿esto es un punto de quiebre en la región? Los casos de corrupción que se han presentado en los últimos meses, el caso Odebrecht, el caso Lavallato en Brasil, el caso del despilfarro de los dineros donados a Colombia para la construcción de la paz, para el posconflicto, donados por Noruega, Suecia y Suiza, y otros infinitos casos de corrupción a lo largo y ancho del continente, en donde quedan muy mal parados muchos países. Venezuela en el puesto número 169 de 180 naciones, le siguen Haití, Nicaragua, Guatemala, también está Paraguay, México, Honduras y Ecuador en el puesto 29-32, Venezuela, Colombia y México, que tienen comicios presidenciales este año. El tema de la corrupción, por supuesto, está en la agenda de todos los candidatos, y el único que saca la cara a nivel continental es Canadá, que está en un honroso 8º lugar a nivel internacional. Es el único país que se puede rescatar de la lista a nivel continental. Entonces, comienzo por acá, Víctor. ¿Es un punto de quiebre estos hechos de corrupción, que ya además son hechos de corrupción continental, lo que estamos viviendo ahora? Bueno, en primer lugar hay que tomar en cuenta que efectivamente hay que aplaudir hasta cierto punto el hecho de que se haya tomado este tema como un tema central en una cumbre de las Américas. Pero naturalmente esto tiene que ver con el impacto tremendo que ha tenido, y además otra cosa importante que de lo que poco se habla, y es que efectivamente estamos viviendo un poco toda la resaca de una década y media de altos precios en las materias primas, de presidentes que eran muy populares, de grandes megaproyectos geopolíticos, económicos, en donde hubo muy poco control. Esa falta de control permitió esos despilfarros, esa falta de control debilitó la institucionalidad. Toda América Latina vivió un poco lo que muchos países, por ejemplo, petroleros o agroexportadores en el mundo, se conoce como la maldición de los recursos. Y efectivamente, esos altos precios de las materias primas, que tienen que ver, entre otras cosas, con el crecimiento de China, generaron entonces esos enormes proyectos muy optimistas, toda esta marea de gobiernos progresistas y otros no tan progresistas, pero que tenían mucho poder. Entonces debilitó mucho la institucionalidad, y ahora estamos viendo las consecuencias de esto. Pero igualmente hay que aplaudir que efectivamente se haya convertido en un tema central para las Américas. Fabio, pero esto no es coyuntural. La corrupción está prácticamente enquistada en la forma del establecimiento de los estados en América Latina. Sobre todo, dejemos de lado a Canadá y un poco Estados Unidos, pero por lo menos en la región de América Latina parece que es parte del funcionamiento del Estado. ¿Está en riesgo la gobernabilidad en los países si no se toman medidas ya, como por ejemplo las que se pueden tomar en Lima? Pues es un asunto muy grave, hace parte del ADN, del modus operandi, de la dinámica política doméstica y externa de la región, y viene carcomiendo la institucionalidad, como señalaba Víctor. Yo creo que viene de los niveles más bajos hasta los más altos. La corrupción está en los sectores de salud, en educación, la gobernanza misma, política, y yo creo que se convirtió en el modus operandi de la forma de hacer la política en América Latina. Ya pasó la época de culpar los problemas de pobreza y desarrollo al intervencionismo o a la falta de maniobra de los actores políticos, porque ya se demostró que tanto actores de derecha como de izquierda con proyectos políticos variados son corruptos. Yo creo que es interesante la propuesta en la cumbre, pero no va a ser la solución tratar el tema. La solución empieza por ciudadanías más educadas, con pedagogía anticorrupción, y obviamente que tengan el criterio para elegir mejores gobernantes, cosa nada fácil en América Latina. Y algo que no se va a dar de un día para otro, ni en 6 meses, ni en el próximo gobierno que llegue a esos diferentes países. Pues en esta cumbre también está presente el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien anunció también que estará pues presente allí en Lima para reunirse con varios delegados de diferentes gobiernos, entre ellos el presidente mexicano Enrique Peña Nieto,
de quien pues no dieron muchos detalles sobre los temas que pueden conversar, aunque pues está el tema del TLCAN sobre la mesa, y también se entrevistará con el presidente de Perú, Martín Vizcarra, con el de Chile, Sebastián Piñera, y de Argentina, Mauricio Macri. Canadá vuelve de esta forma a tener esa relevancia y ese acercamiento en la región latinoamericana, muy diferente de su predecesor Stephen Harper. El verano pasado, Canadá fue invitado a convertirse en un estado asociado de la Alianza del Pacífico que incluye a Chile, México y Perú y Colombia. Esto tiene sentido. En 2017 hicimos más de 50.000 millones de dólares en comercio de mercancías bidireccionales con este bloque. El tema económico, otro de los temas sobre la mesa para esta cumbre, también en un momento coyuntural, cuando está esa posición que tiene Estados Unidos proteccionista retirándose de varias alianzas internacionales. Comienzo para continuar con la misma dinámica por este lado. Es un momento coyuntural para que América Latina dé un paso hacia una mayor unificación a nivel económico de tratados para fortalecerse a nivel regional y lanzarse ya internacionalmente como una gran región que tiene una economía diversa. Yo me sumo a las voces que han dicho que la política de Trump, del America First, termina siendo también una oportunidad para muchos países, porque ven la posibilidad de diversificar sus economías, de no depender tanto de una economía como la de Estados Unidos, que es una economía muy madura, una economía que no tiene tanta capacidad para seguir creciendo, pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque las economías emergentes están demandando y siguen demandando, quizás no a la misma velocidad que hace 10 años, pero materia prima. Aquí es muy importante, por ejemplo, esta posición de Canadá, que toma un liderazgo en función de la economía, y también es importante rescatar el hecho de que el modelo de integración que está teniendo y que ha venido a sobrevivir a flujo y reflujo de altos precios de la materia prima ha terminado por ser la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico no tiene grandes expectativas, ni grandes aspiraciones y ambiciones de carácter político o ideológico, es mucho más pragmática y posiblemente sea la vuelta al modelo de integración liberal el que termine triunfando en este nuevo contexto internacional. Algo muy distinto a la experiencia que ha dejado el Mercosur o que ha dejado también de pronto el ingreso de Brasil en los BRICS, que se quedó ahora como en una posición congelada. Antes de darle la palabra a Fabio, debo conectarme en este momento con Lima, porque en este momento habla el presidente de Perú, anfitrión de esta cumbre, Martín Vizcarra. Veamos las imágenes que nos están llegando en vivo en este momento y oigamos algunas de sus palabras. Es muy difícil avanzar en el cumplimiento de las metas y objetivos de desarrollo sostenible que nos hemos planteado para el futuro próximo, como aquellos que están contenidos en la Agenda al 2030. Esta realidad reclama la adopción de decisiones firmes, pues 186 millones de personas todavía sobreviven en América Latina con menos de $4 al día, mientras que 61 millones de ciudadanos aún no cuentan con las herramientas para escapar de la extrema pobreza. En una sociedad agobiada por la corrupción, los más pobres son los que menos armas tienen para defenderse de este flagelo. Esta realidad perversa acrecienta la desigualdad y hace más profundos los abismos sociales, erosionando el pacto social, la gobernabilidad democrática y, por ende, el Estado de Derecho. Los sondeos sobre la percepción de la corrupción en las Américas presentan resultados contundentes. 7 de cada 10 habitantes del hemisferio tienen poca o ninguna confianza en sus gobiernos, y más de la mitad de los ciudadanos evalúa como malo el desempeño de sus autoridades en la lucha contra la corrupción. Esto se evidencia también en la vida cotidiana de la gente. En los últimos 12 meses, 1 de cada 3 personas que quisieron acceder a servicios públicos básicos confiesa haber tenido que pagar sobornos. Los estados del hemisferio hemos ensayado reformas en favor de la transparencia, la rendición de cuentas y la promoción de sistemas judiciales más independientes durante las últimas 2 décadas. No obstante, una reciente ola de escándalos de corrupción ha develado que nuestros esfuerzos
no han sido suficientes. Estamos en deuda con nuestros pueblos. Hace 24 años, en la cumbre de Miami, se insertó el tema de cómo detener la corrupción en la agenda de debate internacional. A la luz de los resultados, es claro que ese compromiso no se cumplió. La corrupción en nuestro hemisferio no es episódica, sino que atraviesa a toda la sociedad. Esta es producto de las acciones, del comportamiento, de las decisiones que tomamos a diario los gobernantes, autoridades, empresarios y ciudadanos. Frente a este panorama se asoma una esperanza concreta. Hoy, el problema de la corrupción no es indiferente a la mayoría de los ciudadanos. Por el contrario, es una de las principales preocupaciones. Estudios recientes nos revelan que 7 de cada 10 personas en el hemisferio están dispuestas a apoyar acciones contra la corrupción. Pues eran las palabras del presidente de Perú, Martín Vizcarra, el anfitrión de esta cumbre de las Américas. Hace tan solo 3 semanas asumió el poder en este país en medio de un escándalo de corrupción que terminó por destituir al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, y precisamente está hablando de la corrupción, que es el tema central de esta cumbre. Nosotros en el estudio estábamos hablando con los invitados del tema económico y de ese terreno que está dejando Estados Unidos por su política proteccionista y le está cediendo terreno a países de la región, como por ejemplo Canadá, que está aprovechando esta cumbre para hacer más acercamientos con la región de América Latina, pero sobre todo China. China está aprovechando muchísimo este terreno que está dejando Estados Unidos como el país económicamente fuerte en la región. Fabio, China ha llegado a América Latina con diversidad de productos, de tipo de comercio, ayudando en la construcción de infraestructura, con todo tipo de formas, no solamente en el comercio. ¿Hasta qué punto podemos ver la presencia china en América Latina en este momento? Es completamente grande en este momento. Sí, sin lugar a dudas es un jugador económico muy importante. Es el segundo actor comercial más fuerte detrás de los Estados Unidos. Y claro, el famoso taller del mundo pues busca ubicar sus productos en todos los sectores económicos. Pero más allá de eso también China se ha convertido en un gran comprador de tierras, de materias primas, tiene una amplia ciudadanía desplegada en toda la región, tiene una interacción económica muy importante. Hemos visto también cómo tenía pretensiones, parece que tiene pretensiones de construir un canal en Nicaragua, y también tiene una cooperación militar, tecnológica, por lo tanto puede estar copando algunos espacios que deja Estados Unidos. La Cumbre de las Américas es uno de los muy pocos escenarios que tiene Washington para interactuar con sus vecinos. Y obviamente el vacío pues que deja el presidente Trump es importante en ese sentido. Pues se nos queda este tema en punta y otros muchos temas que teníamos preparados para este debate y este especial de la Cumbre de las Américas. A Víctor y a Fabio les agradezco por haber estado con nosotros en el estudio. También le agradezco a Natalia y a Francisco por habernos dado información desde la ciudad de Lima, donde está llevándose a cabo la inauguración de esta cumbre. Los dejo con la programación de France 24. Siga con nosotros.